Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo, estudiando y meditando en la palabra de nuestro Dios, que como bien saben estamos estudiando desde hace un tiempo atrás, yo creo que ya llevamos 2 años incluso estudiando este evangelio y hemos ido avanzando versículo a versículo, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, y hoy nos vamos a detener en el versículo 37 del capítulo 13, que dice así: Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él, ese él hace referencia a Jesús, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Los discípulos le habían pedido al Señor que les explicase la parábola de la cizaña del campo, o como nosotros la conocemos mejor, la parábola del trigo y la cizaña. E inmediatamente Jesús accedió a explicarla y comenzó diciendo que quien sembraba la buena semilla era él mismo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, que es una referencia, vuelvo y repito, a él mismo. Y ahora yo quiero hacerte una pregunta muy interesante. ¿Por qué Jesús se refiere a él como el Hijo del Hombre? Porque esta no es la única ocasión que usa esta expresión, sino que el Señor se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre alrededor de unas 80 veces en los evangelios. Ya desde el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel, cuando en el capítulo 7 y en el versículo 13, dijo que pudo ver como en una visión a uno como un hijo de hombre venir en las nubes, al cual le fue dado el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y Daniel continúa diciendo que este dominio es eterno, que nunca pasará y que su reino nunca será destruido. El término del hombre, el Hijo del Hombre, nos habla de la parte o de la naturaleza humana de Jesús. Tenemos que tener claro que el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Es lo que se conoce en teología como la unión hipostática, que se refiere a cómo en la persona de Jesús se unen las dos naturalezas, la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre. Cuando estudiamos la vida de Jesús en los evangelios, nos vamos a dar cuenta que él actuó como un Dios aquí en la tierra. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando encontramos a Jesús calmando tempestades, demostrando que él es el que tiene el poder aún sobre la naturaleza. Lo vemos también cuando encontramos a Jesús resucitando muertos, como por ejemplo a su amigo Lázaro o a la hija de 12 años del principal de la sinagoga llamado Jairo. Pero sobre todo, la naturaleza divina, la naturaleza de Dios, se manifiesta en Jesús perdonando los pecados de la gente, que es algo que solo Dios puede hacer. Pero sin embargo también en el Señor se manifestó la naturaleza humana. Jesús nació como hombre, Jesús vivió como hombre y Jesús experimentó las cosas que todo hombre experimenta durante su vida. Diferentes versículos nos muestran cómo el Señor, por ejemplo, tuvo hambre, dice la Biblia. Así lo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 2. También el Señor experimentó la sed, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Lo encontramos en un momento cansado, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 6. En otra ocasión, cuando fue a visitar a su amigo Lázaro que había muerto, la Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11 y en el versículo 35, que Jesús lloró. También nos enseña la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que el Señor fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero la gran diferencia es que Él nunca pecó. Bueno, y así podríamos seguir con muchas demostraciones de cómo Jesús tenía una naturaleza humana. Y es muy curioso notar cómo cuando el Señor habla de Él, de sí mismo, se refiere como el Hijo del Hombre, queriendo resaltar su naturaleza humana. Y esto yo creo que también nos habla mucho de la humildad del Señor, porque el Señor podría presumir de que Él es Dios,
Él podría haberse referido a sí mismo como el gran Mesías esperado durante siglos, durante milenios por todo el pueblo de Israel. Él es el Todopoderoso, Él es el León de la tribu de Judá, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es el Alfa, la Omega, el Creador de todo el universo, el Autor de la vida, el único Salvador para la humanidad. Él es el Santo de Israel, el admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, que habla Isaías en el capítulo 9 y en el versículo 6. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Rey de los judíos, la principal piedra de ángulo, el autor y el consumador de la fe. Jesús es el buen pastor, es el único camino, verdad, vida que nos lleva al Padre. Pero sin embargo, cuando habla de él mismo, se refiere como el Hijo del Hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Con razón en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, se dice que Jesús era humilde de corazón. Pero algo también hermosísimo de este versículo que estamos tratando en esta mañana, creo que no es solamente que se refiera a sí mismo como el Hijo del Hombre, sino que también dice que Él es el que siembra la buena semilla. Nota algo, Jesús lo único que ha hecho, que sigue haciendo y que hará es sembrar buenas semillas. La Biblia dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y en el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Jesús siempre hace el bien. Pero lo más bonito de todo no es que el Señor siempre haga el bien o que siembre buenas semillas, sino que a su vez todo lo hace bien. Porque una cosa es hacer el bien y otra cosa es hacerlo bien. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo una vez que, un conocido, un amigo me pidió que si le podía hacer el favor de colocar un lavamanos que se había comprado en su baño. Y cuando quise hacer ese bien, ese favor, cuando quise hacerle ese bien, sin querer, rompí una tubería de agua. Y mire, y eso fue todo un desastre. Quise hacer el bien, pero lo hice mal. Sin embargo, Jesús siempre lo hace todo bien. Como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 7 y en el versículo 37, todo lo hace bien. Así que encontramos a Jesús comenzando a explicar la parábola del trigo y la cizaña, recordándole a sus discípulos que Él es el que siembra la buena semilla. Y con esta esperanza nos quedamos hoy, con esta buena noticia de que Jesús siembra buenas semillas en nosotros, de que Jesús hace buenas cosas en nosotros, nos vamos a quedar en esta mañana. Y aunque a veces nosotros creamos que hay cosas en nuestra vida que no están bien, que quizá no nos están saliendo como queremos, descansemos en esta promesa de Dios de que Jesús todo lo hace bien. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú sigues sembrando esas buenas semillas en cada uno de nosotros. Y no solamente haces el bien, sino que todo lo haces bien. Gracias, mi Dios, porque de verdad que eres bueno. Gracias te damos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que en el día de hoy nos guardes, nos bendigas, para que tu presencia esté sobre nosotros en cada instante de este día. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves si así Dios vuelve a regalarnos este inmenso privilegio de poder seguir compartiendo la palabra de Dios a través de este canal y a través de tantos lugares donde se nos está dando el espacio para poder predicar la palabra del Señor. Dios te bendiga.